Como vieron en la foto anterior, yo preparé varios círculos, digamos, ¿verdad? Acá en realidad yo borré 2 de los círculos porque vamos a hacer algo rectangular, entonces me arrepentí después de marcar todo. Pero yo lo que hice fue marcar todo, monté una tela más grande, en un bastidor más grande, es un bastidor grande pero es muy livianito. Entonces monté todo y lo que hice fue dibujar los círculos. Después lo que hice fue cargar los círculos ya con un hilo de base para empezar a hacer los motivos. En este caso yo tengo que terminar todos los motivos de esta tela que tengo en este bastidor y después recién voy a proceder a hacer el vaciado y el almidonado que ya aprendimos en el capítulo anterior. Fíjense que en este caso yo le marqué los cuartos, ¿sí? En este círculo no marqué los cuartos. ¿Por qué? Porque el motivo que voy a hacer acá, en este no necesito marcar los cuartos, pero en este sí necesito porque voy a hacer una flor. Otra cosa es cómo hice, yo llené mi bastidor, o sea, ya hice mi círculo, ya puse todos los rayos de mi ñandutí y lo que hice fue ya el círculo central, que ya saben es una espiral, que está acá el esquema. Y después llevé el hilo que sobraba a un costado y lo aseguré, digamos, por acá, por el cruce del bastidor, porque así no me molesta mientras estoy trabajando. ¿Vieron? En los dos casos así. Entonces vamos a empezar a hacer un motivo que se llama cañoto. Este es el motivo que se llama cañoto. El nombre no es tan seguro. Hay una escritora que se llama Annick Sanjurjo que escribió un libro sobre ñandutí, hizo una muy buena investigación y ella piensa que se llama cañoto por una gramínea, por una planta que crece en algún lugar de América. Recuerden que este motivo también se hacía en otras partes de América, solo que en Paraguay es uno de los pocos lugares de América en que se conservó su uso o la artesanía, se conservó la artesanía. Como ven, este motivo no tiene la parte del entretejido, la parte del bordado que nosotros le denominamos entretejido. Está formado solamente por nudos, por filete. Por todos los lugares donde ustedes ven hay filete. Es un motivo realmente fácil. Ahí está mi bastidor y ya hice el filete principal. Perdón, el círculo, el centro, el espiral central. Fíjense que yo voy a trabajar con una aguja que es un poco más larga. A ver, la voy a poner acá. Yo voy a trabajar con una aguja que es un poco más larga y fina para que vean que también se puede trabajar con otro tipo de aguja. Yo elegí esta porque me es muy fácil usarla. También a mí me gusta mucho trabajar con la aguja gruesa que usé para encajillú, pero en este caso yo lo que hice es le limé la punta para que no tenga filo. Entonces no puedo usar mucho para atravesar la tela, pero sí para hacer el bordado. Entonces acá tienen también una aguja con la que podemos hacer perfectamente el bordado. Terminé de hacer mi espiral, entonces lo que voy a hacer es un filete en este lugar para anudar mi trabajo, para que quede bien anudado ahí y no se salga después. Voy a hacer 1 o 2 nuditos para dejarlo ahí bien seguro y voy a cambiar de hilo. Por supuesto que en el motivo que yo le había mostrado no cambié de hilo, hice todo con el mismo hilo. Yo voy a cambiar de hilo en este caso solamente para que se visualice mejor. Entonces cada paso, digamos, va a tener hilos diferentes o va a tener hilos de diferentes colores. Voy a usar con el púrpura que tengo acá, voy a usar un rosa y voy a usar un hilo amarillo en este caso. Bueno, para el próximo paso voy a usar un hilo rosa. En el esquema yo tengo que hacer filete todo alrededor de este círculo central y entonces, como en este caso yo voy a empezar con otro color, lo que voy a hacer es voy a hacer un nudo acá para poder empezar y de ahí partir mi trabajo, ¿sí? Hago un nudito ahí bien, tomando 2 hilos. No sé si se dieron cuenta, yo tomé 2 hilos de mi base, ¿sí? Estos 2 son los que tomé. Y después lo que voy a hacer es, voy a ir trabajando, como lo dice el esquema, haciendo filete, tomando los hilos de a 2. Sencillamente tomo acá arriba y
paso ahí mi hilo y voy haciendo. ¿Qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de que mi círculo quede lo más parecido a un círculo posible, ¿sí? Si ustedes quieren, también recuerden que pueden dibujar abajo un círculo antes de cargar, para que puedan guiarse. En este caso yo no lo hice porque bueno, ya lo tengo más o menos en la cabeza. El filete de vuelta, pasamos la aguja por debajo de los hilos del relleno de nuestro ñandutí y hacemos esto, abrazamos la aguja con el hilo. Nos vamos hacia la derecha, ¿sí? Ahí para posicionar nuestro nudo. Cuando el nudo está bien, nos vamos a la izquierda. Y sencillamente hacemos esto. Esto es súper repetitivo, así que vamos a avanzar. Yo voy a hacer 1 o 2 más para que vean. Y después ya avanzamos a esto mucho más terminado. Acá ya estamos llegando al inicio de nuestro filete. Entonces hago uno más, otro más, acá se me estira un poquito mal, 2 más, y los últimos 2. ¿Okay? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a unir a este, y ahí lo uno y hago un filete más acá, solamente para sostener este último, ¿sí? Ahí quedó nuestra primera vuelta, se ve bien. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta paralela a esta, pero ¿qué vamos a hacer? También vamos a tomar los hilos de A2, directamente llevo nomás mi hilo ahí arriba, ¿sí? Y voy a pasar debajo del hilo de base, debajo del otro hilo de base, y dejo así. Pero fíjense que yo tomo un hilo de cada grupo que está abajo, ¿sí? Entonces va a quedar esto un poco, digamos, cruzado. Este primero va a quedar con el hilo ahí. Entonces voy a agarrar uno y hago el filete. ¿Vieron? Entonces queda cruzado. Ahí, siempre uno y uno. O sea, uno de cada grupo de los de abajo. Y hago exactamente lo mismo. Hago filete hasta completar toda la vuelta. Ahora ya estoy llegando de vuelta acá, ya me quedan los dos últimos, entonces, a ver, a veces el hilo se lía, entonces voy a hacer ahí. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer estos dos, mi filete, voy a siempre acuérdense que con este movimiento a la derecha yo arreglo y veo dónde queda bien el nudo. Y luego estos dos últimos. Y ahora voy a juntarle acá. Y ahí le junto. ¿Vieron cómo queda un dibujo? Queda como unos rayos de sol, como unos rayos quedan ahí. Ok. Ahora tenemos que hacer lo mismo. Voy a usar el mismo hilo porque cada una de las hileras estas de filete están muy separadas, entonces no se van a marear. Entonces voy a usar el mismo hilo y voy a ir por ahí debajo y voy a hacer lo mismo que hice, pero en vez de tomar dos hilos voy a hacer mi punto filete normal, o sea, voy a tomar un solo hilo. Entonces voy a hacer ahí, voy a hacer todo mi filete ahí, todo el borde del punto filete, y nada más que esto. Pero acuérdense, acá solo tomamos un hilo. Acá estamos llegando, estoy llegando acá ya al final de este. Voy a hacer un
filete más, otro más, y ya le voy a unir al filete primero que hice, ¿sí? Y acá estiro. Y ahí está. Bueno, hasta acá está la primera, digamos, la primera parte. Ahora voy a cortar este hilo y voy a hacer la parte del adorno central. A ver, entre este filete y este filete vamos a hacer un adorno, y para eso sí voy a cambiar de hilo. Voy a usar un hilo amarillo. Como cambié de hilo, voy a hacer un nudo para iniciar. Bueno, y ahora, ¿cómo tengo que hacer? Ahí lo coloco bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, yo voy a unir dos grupos, así, dos grupos de los de este lado de abajo, ¿sí? 2 y 4 hilos, ¿sí? Ahí voy a hacer un nudo, porque acá va a empezar mi trabajo en esto. Ahora 1 y 2, asemejando el filete. Lo corto bien. Entonces voy a pasar mi hilo por arriba del, digamos, por el espacio que va a quedar entre los dos grupos de 4, ¿sí? Y voy a tomar los 4 puntos de base, 4 puntitos, y mi filete en este caso lo voy a hacer un poco diferente, ¿sí? Voy a traer mi hilo de arriba y paso así por la aguja, ¿ven? Lo atravieso, paso por arriba, voy ahí y estiro, y ahí se va a formar mi punto filete, ¿sí? Hago uno más. Entonces paso mi hilo de bordado por acá arriba, tomo los 4 hilos del bordado y mi filete lo hago desde abajo, perdón, pasando por arriba y dando una vuelta. ¿Ven cómo queda? Y ahí estiro. Y voy ahí. Y repito una y otra vez esto hasta terminar todo el esquema. Entonces ahora voy a avanzar un poquito para ya terminar el trabajo. Y acá, como ven, me quedan 2, 4, 6 hilos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer con 3 hilos y luego con los otros 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso mi cargado no fue el número múltiplo de 4, entonces por eso tengo que hacer este pequeño truco, digamos, ¿verdad? En mi caso era par, siempre es par, pero ven, ahí tuve que hacer esta pequeña variación para poder terminar el trabajo. Y después me queda solamente ya unir esto a este punto, y le voy a hacer acá un punto filete ya para dar por terminado este trabajo. En este caso yo hice en colores, pero si lo hacen todo, generalmente se hace de un solo color, porque de un solo color no se ven los hilos, no se ven las cruzadas de hilo. O sea, por ejemplo, esta cruzada de hilo, llevar el hilo hasta la próxima, digamos, hasta la próxima etapa. Pero a mí no me parece que quede tan mal así de esta forma, porque le da como un tono diferente este tema. Bueno, y este es el punto cañoto.